Bendito y alabado sea el nombre de Dios, que nos da el privilegio de compartir su palabra con cada uno de ustedes. Rogamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, sea el que nos enseñe y nos ayude a entender más la palabra que hemos estudiado para presentarle. El zarandeo para la iglesia adventista del séptimo día, el zarandeo escatológico, el zarandeo final, comenzará en el año 2024 y terminará en el año 2031 con la segunda venida de Cristo. ¿Por qué estoy poniendo fechas? En un video pasado, video que hice, que está ahí en mi canal de YouTube, presenté la fecha del año 2024 y el año 2031. El 2024 como la fecha de la ley dominical. Ahí comienza el zarandeo para la iglesia adventista. Y ahí presenté 4 lugares en la Biblia donde Dios me guió, mostrándome la fecha del año 2024. Luego de eso, Dios ha seguido mostrándome evidencias que yo le diría irrefutables de la verdad de este mensaje. Por ejemplo, en el año 2015 comenzó a cumplirse el periodo de tiempo de Apocalipsis 17. De 15 años, desde el 2015 hasta el 2030. Apocalipsis 17 dice que los reyes de la tierra le entregaron su poder, su autoridad al octavo, que es el Papa que está ahora. El Papa Francisco es el octavo Papa desde 1929 hasta acá. Le entregaron su poder y su autoridad por 15 años. Ahí dice la Biblia por 1 hora, que una hora son 15 días, pero aplicamos el principio día por año entonces y nos da 15 años. Eso lo explicaré en un video más adelante, pero es una profecía que confirma la fecha del 2024 y el 2031, porque termina en el 2030, comienza el tiempo de las plagas, que dice la Biblia que es por un día, simbolizando que es por un año, y entonces la segunda venida de Cristo en el año 2031. Dios ha seguido dándome evidencias, más evidencias, muchas más, y la que voy a compartir hoy con más detalle está en el Evangelio de Marcos. El libro de Marcos, última parte del capítulo 4 y el capítulo 5 y el primer versículo del capítulo 6, donde habla allí de el endemoniado gadareno y de la sanación de la mujer que tenía flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Allí encontramos la fecha del 2024 y el 2031 también. Pero voy a recapitular, antes de entrar un poco en detalle de esta profecía, que Jesús en vida real, los actos de Jesús, Él dramatizaba las profecías de los eventos finales. Jesús fue el mayor profeta que encontramos en la Biblia. Aunque no se presenta exclusivamente como profeta, sino como Dios y Salvador. Pero Jesús fue el mayor de todos los profetas. Y entre sus profecías se encuentran profecías dramatizadas. Voy a recapitular un poquito lo que dije anteriormente en el primer video. La ley dominical nacional será en el año 2024. ¿Por qué estoy poniendo fechas? Dios siempre ha puesto fechas. Si ustedes estudian la profecía, ven que Dios ha señalado la fecha. Y la fecha de la segunda venida de Cristo y del zarandeo final, de los 7 últimos años de la historia de este mundo, es la profecía más, diría yo, aparte de las profecías que señalan a Jesús, la profecía más importante, es la última. Por lo tanto, la encontramos diseminada por toda la Biblia en diferentes lugares. Eso es lo que Dios me ha mostrado. Cómo Dios me llamó a poner fechas, cómo Dios me llamó a anunciar el tiempo final en que estamos viviendo. Dios comenzó primero dándome señales que me dieron a entender que yo debía estudiar el libro de Daniel.
Y eso hice, comencé a estudiar el libro de Daniel. Con el número 3 en Daniel me guió a tres eclipses, a un eclipse lunar que hubo en enero de este año 2019 y 3 lunas llenas y superlunas que hubo en esos 3 primeros meses, enero, febrero y marzo. Y allí me guió esas días de luna llena, los 3 coincidían con una fiesta judía o un holiday, un día de fiesta judío, fiestas menores, no de la grande fiesta de Israel. Esos días de luna llena y superluna eran los 3, coincidían con esas fiestas menores de Israel, el país de Israel hoy día. Y esas fiestas me llevaron a Levítico 19, donde contando 5 años desde ahora, da un periodo de 5 años, nos lleva al 2024. Y también el señal del 2023, como algo va a ser un año decisivo, lo que va a pasar en el 2023. Y me guió también a Esther, la fiesta de Purim, me guió al libro de Esther. Y cuando voy al capítulo 1 de Esther, encuentro un periodo de tiempo de 180 días de una fiesta que hizo el rey. Y aplicando el principio día por años, 180 días se convierten en 180 años, partiendo desde 1844, que fue el año en que terminó el periodo de los 2300 años de Daniel 8:14. Partiendo desde allí 180 años de Esther capítulo 1, llegamos exactamente al año 2024. Y ahí mismo menciona que la fiesta se extendió por otros 7 días. Entonces, contando desde el 2024, 7 días más, llegamos al año 2031. Y después en otra parte de la Biblia, Dios me mostró, en otras profecías, que en 3 años y medio después del 2024, sería el 2028, en Pascua, ahí comienza el pequeño tiempo de angustia o la gran tribulación o el tiempo de la persecución final. Que eso tendría que hacer otro video para explicarlo. Pero ahí está el periodo de 7 años. Y después entendí en el libro de Daniel también, Daniel capítulo 4, allí nos dice que, Daniel capítulo 5, perdón, se hizo una fiesta, el rey Belsasar hizo una fiesta. Él invitó a 1000 de sus príncipes y dice que delante de los 1000 bebía vino. Menciona la palabra 1000 2 veces. Entonces dice que tomaron los vasos de oro. Ok, ¿dónde está la profecía allí? Menciona la palabra 1000 2 veces. Así que allí entendemos que es 2000. Y los vasos de oro, el valor que se le ha dado al oro puro es 24 quilates. Ahí encontramos el 2024. Y lo que sucede allí es la caída espiritual de Babilonia. Entendemos, de acuerdo a las profecías bíblicas, que cuando se edite la ley dominical aquí en Estados Unidos, esa es la señal de la caída, o comienza la caída final, la última caída ya de Babilonia, con la ley dominical. Entonces allí está simbolizado en la caída de Babilonia y está la fecha 2024. Y el capítulo 6... allí dice que eligieron a 120 sátrapas, y que son los 120 jubileos, y 120 jubileos suman 6000 años. Eligieron a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Entonces encontramos el 3 y el 1 allí, simbolizando el año 2031. Estaba tratando de entender el capítulo 12 de Daniel especialmente, y allí me llamó mucho la atención que Jesús estaba parado sobre el agua del río. Y mientras él estaba allí sobre el agua del río, habían 2 ángeles, uno a cada lado del río. Uno a cada lado del río. Y entonces yo trataba de entender esa parte de la profecía. Trataba de entender hasta que una noche Dios puso en mi mente, bueno, ¿en qué otra parte de la Biblia encontramos una escena parecida?
y Dios me puso en mi mente el trono de Dios. Bueno, está Jesús sobre el agua del río y ángeles alrededor, a los dos lados. Pues el trono de Dios, está Dios allá sentado en su trono, y debajo del trono sale el río de vida. Y hay ángeles alrededor del trono. Pero entonces seguí pensando, ¿pero en qué otra parte de la Biblia encontramos eso? Y Dios puso en mi mente el arca del pacto cuando estaba cruzando el Jordán. Eso está allí en el libro de Josué, capítulo 3 y 4. El pueblo de Israel iba a comenzar ya su jornada final de conquista de la tierra de Canaán. Iba a cruzar el Jordán, cruzando el Jordán ya entraban a la tierra de Canaán. Entonces allí Dios me mostró la fecha del 2024. ¿De qué manera? Cuando dice el capítulo 3 que iban los sacerdotes con el arca, y entonces ellos debían ir delante y el pueblo debía quedarse atrás 2000 codos detrás. Cuando ellos entraron, cuando se mojaron los pies, el río se dividió y entonces el pueblo comenzó a cruzar. Y mientras cruzaban, 12 personas, 12 hombres, un representante de cada tribu de Israel, tomó una piedra. Tomaron cada uno una piedra, hicieron un monumento allí en Gilgal después que cruzaron. 12 piedras tomaron. Y Josué también tomó 12 piedras e hizo otro ahí en el Jordán. Ahí encontramos 12 y 12, 24. 2000 codos que debían quedarse atrás el pueblo de Israel y 24 piedras que tomaron en el Jordán. Ahí está el 2024 en el cruce del Jordán. Y en el capítulo 12, entonces encontramos que Moisés conquistó 2 reyes y Josué conquistó 31 reyes en Canaán. 2 y 31. Ahí está la fecha del 2031. Entonces, el símbolo del zarandeo. ¿Por qué decimos que en el 2024 va a comenzar el zarandeo? Bueno, en el capítulo 1 de Esther, lo que sucede allí es que se invita a la reina Vasti a presentarse delante de los invitados del rey. Ella se niega, entonces a la reina es quitada, se le quita el privilegio de ser reina y se dicta una ley que humilla a las mujeres, en el sentido de que esa ley hace que las mujeres tengan que someterse a los hombres de una manera especial. ¿Dónde está la profecía allí? La mujer simboliza a la iglesia en la Biblia. Cuando se dicte la ley dominical en el 2024, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, en este caso la iglesia adventista por el momento, que guarda el sábado, entonces va a ser probada grandemente. La que no se someta a las demandas del anticristo, las personas que no se sometan, la iglesia que no se someta, va a tener privaciones. Dice Apocalipsis, no va a poder comprar ni vender. También está el consejo de huir de las ciudades, irnos afuera. Imagínense, para el que está acostumbrado a vivir en la ciudad toda su vida, es una gran prueba, solamente el hecho de tener que salir de la ciudad. Todo el que obedezca el consejo de Dios, de la iglesia adventista, va a tener que salir de la ciudad. Así que no poder comprar ni vender, tener que salir de la ciudad, eso implica un zarandeo para la iglesia adventista del séptimo día. Y la iglesia, claro, todo el que está convencido de las profecías, va a comenzar a predicar este evangelio de una manera más clara, más fuerte. Y al ver la burla de los incrédulos y el rechazo, esa también se constituye en un zarandeo, en una prueba para el pueblo de Dios. Así que allí presentamos de manera rápida lo que tratamos en el primer video. Allí no traté lo de Marcos capítulo 5 porque no lo sabía en aquel tiempo. Cité los 12 años de la mujer enferma y los 12 años de que tenía la hija de Jairo cuando murió, solo para decir que a partir de ahora, del año 2019, hasta el año
2031 son 12 años. Y allí está profetizado este año. Y hay otra parte de la Biblia donde este año, 2019, está profetizado. Y eso lo tengo para otro video también, ilustrado. Pero no presenté la fecha 2024 en aquel tiempo, pero hoy sí la presento porque Dios me la enseñó hace pocos días. Bien, comenzando en la última parte del capítulo 4, allí nos dice que Jesús estaba en Galilea. Jesús estaba en Galilea, estaba hablándole a las personas y estaba allí en un barco. Y él le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, le dice Jesús a sus discípulos. Se montan y comienzan a cruzar el mar de Galilea. Van cruzando el mar de Galilea. Mientras van en el camino hay una tempestad. Y Jesús estaba ya dormido. Los discípulos estaban asustados. Jesús despierta y calma la tempestad. Al final quiero volver a esta parte para señalar algo. Pero vamos a seguir para encontrar la fecha de 2024. Jesús llega al otro lado. Llega a la región de los Gadarenos. Dice allí el capítulo 5. Y allí sale a su encuentro un hombre que estaba endemoniado. El endemoniado, va donde Jesús y se arrodilla delante de él. Se arrodilla delante de Jesús y le clamó diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Y Jesús le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y entonces Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Él le dice que se llama Legión porque son muchos. Y fíjense bien, ellos le pidieron a Jesús que no lo mandaran a otro lugar, sino que lo dejara entrar a los cerdos que estaban paciendo allí. Y dice el versículo 13, allí es donde comenzamos a ver la fecha de 2024. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Ahí está el 2000. Los cerdos eran, dice allí, como 2000. Y luego Jesús sale de allí, se monta en el barco y cuando cruza otra vez a Galilea, encuentra a una mujer con una enfermedad. Y esta mujer tenía 12 años que estaba enferma. Tenía 12 años que estaba enferma. Y Jesús allí la sanó. Y ahí mismo, mientras esta mujer fue sanada, después de 12 años, Jesús se estaba dirigiendo hacia la casa de Jairo, que le había pedido que fuera a sanar a su hija. Mientras Jesús iba, la niña murió. Y Jesús fue y la resucitó. La niña tenía la edad de 12 años. Eso está en el versículo 42. Marcos 5, 42. La mujer tenía 12 años enferma. Eso está en el versículo 25. 12 y 12. Y los 2000 demonios que tenía el endemoniado, allí está el 2024. Y Jesús cruza el mar y vuelve y cruza el mar otra vez atrás. Eso me recuerda a las naves de Quitín que menciona el capítulo 11 de Daniel. Jesús cruzando el mar 2 veces y allí está la fecha del 2024, donde comienza el zarandeo final de la iglesia adventista. Y el 2031 también está ahí. En el versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, como está en Mateo capítulo 16. Jesús tomó a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, igual que aquí. Y allí se transfiguró delante de ellos, simbolizando la segunda venida de Cristo. Simbolizando la segunda venida de Cristo, estaba allí en la transfiguración, y ahí da la fecha, el 2031, porque al principio de la historia se menciona 6 días, simbolizando los 6000 años.
que terminan en el año 2031. Aquí Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan, ahí está el 3, y Jesús el 1, 31. 2024 y 2031 en Marcos capítulo 5. Y el primer versículo del 6 dice: salió Jesús, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. En el 2031, Jesús, después de venir aquí a esta tierra, quedará en la nube del cielo, y se va a su tierra otra vez, o sea, al cielo, y los discípulos le siguen. Todos los discípulos, toda la gran multitud de seguidores le seguirá e irán hasta el cielo. Así que aquí está simbolizado la crisis final y la segunda venida de Cristo. Incluso el versículo 21 dice que una gran multitud había y él estaba junto al mar. Apocalipsis presenta una gran multitud de 144,000 y después otra gran multitud, y estaban parados sobre el mar de vidrio o alrededor del mar que resplandece con el resplandor del trono de Dios. Eso está en el versículo 21. La historia de Jesús cruzando, que está allí en ese mismo contexto, allí dice que mientras iban en el mar de Galilea se levantó una gran tempestad. Esto está simbolizando el zarandeo que comenzará para la iglesia adventista de manera especial. Me imagino que para los judíos también, porque guardan el sábado. Pero no tengo todavía mucha luz en cuanto a eso. Pero sí sabemos que la iglesia adventista va a ser grandemente probada. Ya mencioné el hecho de no poder comprar ni vender, el hecho de tener que salir de las ciudades, ya constituye un zarandeo para nosotros. El estar predicando que el sábado es el día del Señor, que el que sigue guardando el domingo va a tener la marca de la bestia, después de seguir rechazando la invitación de Dios, eso constituye un zarandeo para nosotros. Pero el mensaje hermoso que encontramos aquí es que aunque había una gran tempestad, aunque ya el agua se estaba metiendo al barco, nos dice la palabra de Dios allí en Marcos 4:37, aunque ya el barco parecía que se iba a hundir y los discípulos estaban asustados, Jesús estaba allí en medio del barco. Así que, hermanos, aunque la gran tempestad ya está sobre nosotros, aunque todavía no la estamos sintiendo, pero los que estudiamos las profecías y a los que Dios se ha revelado de forma especial, como a mí y otro grande grupo de otros predicadores, de otras personas, para nosotros estamos ya sintiendo ese zarandeo. Y la iglesia lo va a comenzar a sentir en el 2024 y yo diría que el 2023, como después les voy a explicar más adelante, que el 2023 creo que la iglesia se va a comenzar a convencer, a ir convenciendo de que realmente en el 2024 viene la ley dominical, porque como Elena de White lo describe, en la lucha cuando se quiera poner la ley dominical, la iglesia va a pedir la libertad religiosa, porque se va a ver que eso va a ser el fin de la libertad religiosa para la iglesia adventista. La iglesia va a pelear, va a tener esa pelea, pero sabemos que no va a prosperar esta vez. El mensaje que encontramos allí es que Jesús, aunque la situación era difícil allí en esa barca, ellos pensaban que se iban a hundir, Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos, y cuando despertaron a Jesús, Jesús inmediatamente le dijo al viento y a las aguas: calla, enmudece. Y la reprensión de Jesús fue: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, hermano, el mensaje es: confiemos en nuestro Dios. Confiemos en nuestro Dios, que Él está con nosotros. Él está dirigiendo su iglesia.
Él la ha dirigido su iglesia en el pasado, la dirige en el presente, y no tenemos nada que temer al futuro si no olvidamos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Jesús está con nosotros y no nos abandonará. Y aunque haya problemas, aunque el zarandeo será fuerte, así como fue con los discípulos cuando apresaron a Jesús, aunque el zarandeo sea fuerte, la prueba final sea fuerte, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y es un gran privilegio el tener este maravilloso evangelio. Muchas personas, el Espíritu Santo los va a convencer de que estos son los últimos días, de que guardar los 10 mandamientos de Dios es la verdad y que Dios así los requiere, y muchos entrarán a la iglesia por miles. Pero eso será después del 2028, después de la lluvia tardía. Después de esta fecha será que miles comenzarán a entrar a la iglesia adventista. Este periodo 2024-2028, creo que habrá muchos resultados de la predicación, pero no tanto. Eso está profetizado en Apocalipsis capítulo 11. Dice que los 2 testigos profetizan por 3 años y medio, ahí está el periodo, vestidos de saco. Es decir, no hay el poder, gran poder del Espíritu Santo que acompaña la predicación en ese tiempo todavía. Así que ese es el zarandeo, esa es la prueba final, y ahí está la fecha, hermanos. Y la fecha está en otras partes de la Biblia que hoy no vamos a tratar. La vamos a tratar en otros videos. Dios te bendiga y sometámonos a Dios. Confiemos en Él. No debemos preocuparnos tanto que dónde voy a estar, que para dónde me voy a ir. Lo que el Espíritu Santo ponga en tu mente de acuerdo a lo correcto, eso debe ser. Acuérdate de la historia de Elías. Cuando Elías se sintió zarandeado, cuando llegó el zarandeo a la prueba de Elías, con esa amenaza de la reina Jezabel, que dijo que prometió que iba a matar a Elías. Elías salió huyendo y se metió a una cueva. Y en esa cueva, estando allí, Dios se manifestó y le hace una pregunta. Dios le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Eso significa que ese no era el lugar donde Elías debía estar. Para esta prueba final, el zarandeo final, que comienza en 2024, nuestra preocupación mayor no debe ser salvar nuestra vida, como no debió serlo para los discípulos que estaban en esa barca, porque Jesús estaba con ellos. La preocupación mayor de nosotros debe ser: Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? Como debió serlo para Elías en aquel momento cuando se sintió amenazado. Huyó y se metió a una cueva en lugar de preguntarle: Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor no le va a hablar a todo el mundo. No creo que Dios le habla a todo el mundo de manera audible o en sueño, en visiones, sino que aquí está la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que debemos hacer? Debemos salir de las ciudades, pero estar ocupados en compartir el Evangelio con un mundo que necesita escuchar esta palabra de Dios. Así que lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo es, además de obedecer su palabra, como es salir de las ciudades, pero estar ocupados dando la advertencia al mundo. Ya yo tengo un letrero aquí frente a mi casa que anuncia la fecha del 2024 y el 2031. Ya lo tengo porque lo tengo a la orilla de la calle, y todo el que pasa por ahí, muchos de los que pasan ven ese anuncio. Lo estoy dando a conocer porque no tengo dudas de que estos son los años finales. Y ya lo dije en el primer video, Dios me habló mandándome a mirar la agenda del 8º Papa, es decir, del Papa Francisco, porque él es el último Papa, el 8º desde 1929, como lo dice Apocalipsis 17. Así que, hermanos, es tiempo de consagrarse más a Dios. Es tiempo de estudiar más la Biblia,
de meternos en la Biblia. Es tiempo de cerrar los ojos a muchas cosas que presenta el mundo, porque los engaños de Satanás son hoy más grandes y más fuertes que nunca. Es tiempo de orar más, es tiempo de compartir más la palabra de Dios, porque estamos en tiempos muy peligrosos y estamos en los días finales. Dios te bendiga.